Y sí se cree que debajo hay una construcción, digamos, como bastante más profunda. Lo que hay que ubicar en el tiempo es que, por ejemplo, en esa época no había población. A fines del 49, que una subestada tremenda que terminó de romper el muelle. Y nuestra nona dice que el mar puso la casita mirando a Italia. Un verano vino Silvina, escritora, con su pareja, Adolfo Bioy Casares. Había una gran sudestada, una tormenta de arena, no podían salir del hotel. Y ella, inspirada en ese ambiente y en ese paisaje de mucho viento, arena, hace la novela Los que aman odian. El 6 de abril de 1913, hace ya 110 años, se crea el pueblo y balneario de Ostende. Claro, esta zona es la zona punta de lanza de lo que sería el desarrollo de los balnearios aquí en el municipio de Pinamar. Hoy es el municipio de Pinamar, claramente está, desde el año 1978. Es una ciudad de casas bajas, con pocos edificios de pisos, donde el veraneante que elige en verdad una ciudad tranquila para veranear, con poco tránsito, un ambiente muy familiar. Dicen algunos que esas extensas playas tienen aguas más cálidas, tiene una cadena de médanos interesante y además de todo eso, te cuento que tiene una historia de aquellas. Bueno, en realidad te dijimos que todo esto comienza en el año de 1913, pero en 1908 Ferdinand Robet, el belga, se encuentra con el tanito de Lombardía, Agustín Polí. Y ahí es cuando vienen para acá y quedan copados con lo apacible de este lugar, con lo agreste de este lugar, y deciden comprarle a Manuel Guerrero, el hermano de Felicitas Guerrero, aquella que era la más linda de la Argentina, que había heredado 75.000 kilómetros de hectárea, una cosa de loco, le compran 14 kilómetros de hectárea. Era todo esto, médano puro. Y deciden hacer en este lugar una réplica de lo que era el Ostende de Bélgica, al fin del este, eso es lo que significa Ostende. Así que un tanito y un belga caminando por estas tierras y te vamos a contar todo lo que pasó. Los anuncios comerciales aparecidos en el número 80 de la revista Pebete del año 1913 prometían a los turistas bellas playas, elegantes y con gran futuro. Eran vendidas con facilidades de hasta 80 cuotas sin comisión ni intereses. Habría en el futuro variedad de hoteles como el Atlantic, el Playas, el Regalo de Ostende y el Ostende. Se contaba también con la posibilidad de acercarse en ferrocarril mientras se esperaba la construcción de un muelle internacional de 250 metros. Los paseos a la vera del mar serían posibles gracias a una rambla y en amplios corralones se podría comprar todo lo necesario para la construcción de la vivienda de verano. La idea, el capital y la empresa naviera serían aportados por los belgas. La familia Guerrero otorgaba la propiedad y los recursos naturales de la zona, y el ramal del Ferrocarril del Sud llevaría a los interesados a destino. Los arquitectos Auguste Rouillet y Carlos de Chaperouche comenzaron a cranear el proyecto urbanístico.
El 31 de mayo de 1912, el presidente Roque Sáenz Peña firma un decreto presidencial autorizando la creación del pueblo y el balneario de Ostende. Claro está, había que construirlo todo. ¿De dónde venían los materiales? Los materiales venían desde Buenos Aires en un vapor llamado Cabo Corrientes, que frenaba porque el muelle no estaba todavía construido. Ahí, medio en el mediecito, y con barcazas traían todo lo que tenía que ver con la construcción. Y si no, la otra manera era que viniesen por el ferrocarril del Sur. Pero esa es otra historia que te vamos a contar dentro de un rato nada más. A ver, nos ubicamos en nuestras Malvinas y Costanera. Te decíamos que todos los materiales venían por el mar y lo primero que se pensó fue el muelle y la Rambla. La Rambla iba a recorrer todo el pueblo y balneario de Ostende de punta a punta y la gente por sus escaleras iba a bajar directamente hacia el mar desde el centro, desde el hemiciclo donde se ubicarían todos los hoteles. Ostende estaba en marcha. Vamos a charlar un poquitito con nuestra amiga. Ella tiene un emprendimiento que se llama Experiencia Pinamar. @Experiencia Pinamar, es Vanessa Rinaldi. ¿Cómo le va, querida? Hola, Marcela, ¿cómo Encantada estás? de volver a verte. Sí, un placer. Te trajimos para acá, para la Rambla, porque Sí. bueno, acá estaban los vestuarios, ¿no? Esto era el vestuario. Claro, claro. Robet y Poli venían con la impronta de su país, ¿no? Claro. En casi todas las ciudades europeas hay una Rambla o paseo costero. Sí. Y ellos copiaron bastante el modelo de Mar del Plata, Ajá. que ya se había fundado a fin del 1800. Entonces quisieron copiar un poco la Rambla de Mar del Plata y un poco la Rambla que existe en Ostende de Bélgica. Y este iba a ser un paseo para caminar, para pasear, para distenderse, y de tanto en tanto iban a existir estas escalinatas y entonces la gente acá se podía cambiar. Vos sabés que leía que bueno, que venían los primeros materiales, hormigón armado, venían por el mar, en el vapor Cabo Corrientes. Sí, es increíble porque a veces cuando lo cuento las personas me dicen no puede ser que llegaba un barco hasta acá. Sí. Pero es un poco loco, pero es real. El presidente de ese entonces, Roque Sáenz Peña, había firmado un decreto, sí. Entonces llegaba ese barco, fondeaba acá estas costas, a esta altura, de dimensiones súper grandes, con los materiales. Y así eran tirados a unas barcazas y después varios caballos traían los materiales hasta acá, hasta la línea de playa. La Rambla iba a ser como la cara de la ciudad de Ostende, iba a recorrer toda la costa y después iba a haber un gran hemiciclo focal donde iban a estar todas las edificaciones turísticas, así lo habían diagramado Robet y Poli. Era una concepción como muy europea, muy claro, francesa. Muy Ostende, ¿no? Muy Ostende, sí, claro, la muy que se Belle pensó. Époque, era Muy pasear, mucho blanco, mucho traje vistoso para el verano, ¿no? Y vos imagínate que llegaron y acá había inmensos médanos de arena, montañas, pero desconocían el terreno. Entonces ellos no supieron hacer el trabajo previo de fijación del médano. Ellos directamente vinieron con dinero a querer hacer este gran proyecto. Debido a la invasión y derrota de Bélgica en 1914, el proyecto comienza a verse en problemas. La llegada de las 500 familias belgas pioneras que arribarían a Ostende se ve interrumpida. Los que ya residían aquí, incluido Ferdinand Robet, abandonan el proyecto para acudir al urgente llamado de la patria. Los inversores dejan de girar dinero y quienes quedan como responsables deciden vender terrenos, pero en esta ocasión apuntando a un público residente en Madariaga, fundado en 1907 y ubicado a poco más de 35 kilómetros. Rápidamente las edificaciones se van cubriendo de arena hasta desaparecer por completo. Los compradores de los lotes en 80 cuotas se sienten estafados y judicializan la inversión para recuperar algo de dinero, por lo que Agustín Poli decide retirarse de la sociedad. En 1920 se pide a los representantes societarios que escrituren a favor del fisco las reservas destinadas a actividades comunitarias, pero como nadie se presenta, el 13 de agosto de 1921 el Poder Ejecutivo desaprueba los planos del pueblo y balneario de Ostende, pasando las tierras a propiedad del fisco. Cuando estalla la guerra, en 1914, ellos luego se van del lugar y se construye solamente lo que vemos actualmente de la Rambla. ¿Esto solo?
Esto solo. Y sí se cree que debajo hay una construcción, digamos, como bastante más profunda. Se ha redescubierto en 1993 solamente este pedacito. Algunos años atrás, quienes caminaban por la playa podían ver sobresalir los pináculos de la antigua Rambla Sur de Ostende, tal su nombre original, que, tapada por los continuos remolinos de arena, se erigía oculta como el testigo de aquel pasado que quiso verla como el centro del hemiciclo que compondría el polo balneario de la ciudad. Entre 1992 y 1993 se realizaron trabajos para descubrirla y por medio de una ordenanza del Consejo Deliberante de Pinamar la declararon Sitio Histórico Municipal en el año de 1995. Acá había un médano inmenso y solamente se veían las puntitas de estos pináculos. ¿O sí sabían? Sabíamos, pero digamos el el rumor, pero no se sabía bien hasta que en el año 1993 se hace un proyecto con unas pioneras de acá de la zona, Museo Urbano, que lo trabajó mucho la escuela número 3 que está acá en Ostende, con su directora, la señora Olga Barrionuevo. Entonces los chicos trabajaron mucho en la investigación en la historia de Ostende, llegaron acá a la Rambla, tipo arqueólogos, con también nenes del jardín de infantes, palitas, rastrillitos. Hicieron la excavación, iban de a poquito sacando arena y en una segunda etapa vino la municipalidad y empezó a redescubrir el monumento para que no se rompa. Estamos en Madero y de Metz. A ver, Domenico Repetto es un hombre que aproximadamente en 1915 es contratado por Robet, un hombre de la Liguria, un italiano, que se dedicaba a emprender. Y en verdad que se convierte en constructor. Y él decide hacer una iglesia para esta localidad de Ostende, la dona. Y en verdad que sus parientes dicen que aproximadamente en 1917 empieza, porque está terminada la iglesia, y coloca aledaño a la iglesia una vivienda donde están los curas salesianos. Creo que en 1921 exactamente fallece la mujer de Domenico Repetto, pero él vive hasta 1925. A partir de ese momento, la iglesia queda medio sin destino, no hay quien la cuide. Y en verdad que las tormentas de arena y el viento que había en la zona, entre la arena que entraba por las ventanas y la arena que empujaba los muros, se derrumbó, no se sabe si se derrumbó o quedó sumergida en un gran médano. Vamos a revisar en qué lugar exactamente estaba. Vamos. De este lado, que después lo vas a ver, está la réplica de la iglesia de Domenico Repetto, pero en verdad que estaba de este lado. Aparentemente eran tres terrenos, digo bien, frente a lo que es actualmente la réplica. Algunos dicen que en algún momento existió la intención de hacer una excavación para ver si la podían encontrar. Después vamos a charlar con el arquitecto Ramón Uranga, encargado de esta réplica, a ver qué es lo que nos dice. Pero para que te ubiques, la réplica enfrente de donde se supone estuvo la iglesia de Domenico Repetto. Vamos. Ya te dimos la ubicación, ya te dimos la historia. Acá lo tengo a Ramón Uranga, el arquitecto que está trabajando con este tema. Ramón, Marcela, ¿cómo te va? Encantada de conocerte. Esto en realidad es una iniciativa del nieto de él, de Vicente Bianchi, que siempre tuvo el anhelo de reconstruir la capilla que había hecho el abuelo en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Recién contábamos que era un nativo de Liguria. ¿Tenés idea cómo se engancha con Robet? ¿Cómo es la mano? Lo que sé que él por iniciativa propia les propone a los belgas hacer la capilla y la paga a su costa.
Ellos veranearon durante muchos años acá en Ostende, a pesar de que ya los belgas después se habían ido. Sí, recién contaba que la primera iglesia, que bueno, que estaba enfrente, ¿no? De lo que, donde estamos ahora, digo, se dio por el peso de la arena que entraba por las ventanas y por las paredes, ¿no? Yo lo que hay que ubicar en el tiempo es que, por ejemplo, en esa época no había población. Claro. O sea, Madariaga era muy incipiente, el pueblo de Madariaga se fundó en 1908, esto se empezó a construir en 1913 y esto era arena pura. Claro. Entonces lo que uno piensa es que la falta de población, de mantenimiento, las autoridades por supuesto que estaban muy lejos, eso fue que las tormentas de arena, la arena era móvil, o sea, claro, no estaban fijadas. No estaban fijados, no fijaron los médanos. Entonces, claro, recién lo empezó a fijar Guerrero en 1918, empezó con la técnica de fijación. Ustedes decidieron reconstruirla, pero te pregunto antes de que me cuentes por qué reconstruirla, ¿por qué no buscaron o no se hizo una excavación? Porque si está... Lo que pasa es que es propiedad privada, hay casas, entonces, viste, ya... Se construyó arriba de lo que habría sido... Claro, con las fotos de la década del 20 que estamos haciendo la recreación. Ajá. Y después vamos a hacer el interior con la arquitectura de la época. Claro. Viste, con los materiales que se usaban en esa época. Claro. Por supuesto que sea un interior de tinte religioso. Claro. Pero bueno, estamos... Y cuando hablamos de la iglesia original, la de Doménico, ¿no? Sí. Doménico había hecho una vivienda donde vivían al lado contiguo los salesianos. Y él estaba la capilla en el centro y había dos viviendas al costado. Una era de la familia donde paraban ellos y otra que él le entregaba a los salesianos para que vinieran en el verano y bueno, y dieran misa. Bueno, en esa época evidentemente un hombre católico, practicante, bueno, que le daba preponderancia que tuviera la permanencia de alguna orden religiosa en esto que era la incipiente población, ¿no? ¿Hasta cuándo está en pie? Mirá, estimamos que en la década del 30. ¿Y cómo es que deciden ahora hacer esta réplica o esta...? Sí, mirá, él, en realidad la iniciativa de Vicente primero la tramitó en el Consejo Deliberante en ordenanza. Sí. Él tenía el terreno, que era de la familia de él, del año 27, y me presenta el terreno, y el terreno era muy complicado, porque tiene, en 10 metros de frente tiene más de 3 metros de desnivel. Claro. Entonces, mirá, Vicente, acá tenemos que hacerlo en otro lado. Bueno, estuvimos tratando de buscar otro terreno, si el obispado nos ayudaba, el obispado de Buenos Aires, bueno, al final pasaron 2 años y dice, bueno, vamos a hacerlo acá. Con todos los problemas, entonces tuvimos que hacer el tabique de hormigón perimetral para contener el terreno. Decías que no sabes cómo era el interior, pero sí el exterior, porque hay muchas fotografías. Hay fotos, pero son de la década del 20, o sea que las precisiones también son a distancia. Bueno, ¿cuándo crees que la vas a terminar? No, y este año la tenemos que terminar. También lo bueno es que la imagen de la Virgen está. ¿Cómo se llama la iglesia? Es de la capilla de la Medalla Milagrosa. Por un lado me parece que es bueno para la historia de Ostende, para recuperar la historia de Ostende, lo que significa el patrimonio dentro del partido de Pinamar. Esto va a ser, por un lado, un lugar turístico de atracción, pero también va a ser un lugar religioso para, viste, por ahí misas con muy poca gente, ¿viste? Claro. Ostende, vos como habitante, ¿no? Y como persona que está encargado de este tema, digo, hay lugares como la Casa de Robet, el viejo Hotel Ostende, hay la Rambla, digo, ¿se la cuida, no se lo cuida? Hay mucho esfuerzo personal, ¿viste? Vos ves la gente, los dueños del hotel es a pulmón, la Helenita es a pulmón. ¿Viste? La Casa Robet lamentablemente es particular, sería interesante que en algún momento eso fuera al Museo de Pinamar. En la iniciativa original estaba previsto el Hotel Termas, un hospedaje de más de 80 habitaciones cuya construcción comenzó en 1913 y fue inaugurado en diciembre de ese mismo año con una celebración que contó con la presencia de gran parte de la aristocracia porteña. Amplios salones, espacios para juegos, lectura, esgrima, restaurante, jardines de invierno y hasta una fábrica de pastas y repostería formaban parte de las comodidades que ofrecía este hotel. Durante la estadía, los visitantes podían despertar y encontrarse dentro de un hotel tapado de arena, lo que obligaba a palearla hasta poder salir por la ventana del primer piso. Estas peripecias, lejos de ser un motivo para no visitarlo, se transformaban en parte de la experiencia que ofrecía.
Bueno, acá estamos en la puerta del Hotel Termas, ¿no? En un rinconcito, porque acá dice, se inauguró el 15 de diciembre de 1913, ícono y referente de la zona. Conocemos la historia, en otra emisión del programa lo hicimos. Tenía panadería, huerta, una cosa de locos para la época, ¿no? Vos llegabas a la estación Juancho. Sí. ¿Cómo llegabas de la estación Juancho hasta acá? Imagínate que ya era toda una odisea venir en tren desde Constitución hasta Juancho. Y desde Juancho en realidad era un lugar de transbordo, porque ahí, primero a caballo, después en volantas y después con el correr de los años en autos, Juancho era un lugar de transbordo, se iba a Puesto Tokio. Puesto Tokio era un lugar de campo donde había japoneses, se creen que vinieron del sur de Brasil y fueron los primeros de la región o de la provincia de Buenos Aires en llegar a la Argentina. Y ahí, digamos, desde Puesto Tokio salía un tren de trocha angosta de la línea de Covil sobre la arena que llegaba hasta acá, hasta el hotel o hasta la línea de playa. Después se dieron cuenta de que la arena tapaba esas vías. Entonces lo que hicieron eran vías móviles, que las corrían según cómo iba la arena, el viento y los médanos. Y 8 personas eran las que podían... Nada más, y para que tengas una idea, Puesto Tokio quedaba, si uno va por ruta 11, acceso a Ostende, ahí mismo justo en el acceso a Ostende, pero en tierras de General Madariaga, ahí quedaba Puesto Tokio. La gente llegaba a Juancho, de Juancho iba a Puesto Tokio y de Puesto Tokio recién acá por el trencito de Covil. Hay historias, y esto es acá lo que vinimos a puntualizar ahora, porque en verdad se dice que acá paró Antoine de Saint-Exupéry y que cuando estuvo acá escribió Vuelo Nocturno. Antoine de Saint-Exupéry fue contratado por la Aeroposta para repartir correspondencia en la República Argentina. Ah, mirá. Y se cree que un verano vino y estuvo acá en el Hotel Ostende. Se cree, no, estuvo porque de hecho hay, digamos, párrafos escritos de Vuelo Nocturno en una hoja que tiene el membrete que dice Viejo Hotel. Pero qué maravilla, ¿esa hoja está en algún lugar? ¿Eso se conoce? Sí, eso se conoce y hoy en el hotel, la habitación 51 es la única, digamos, donde no hay huéspedes porque es habitación museo. Está en la parte de la torre y es una de las habitaciones más antiguas del hotel y se conserva más o menos igual que en aquella época. Y decime, háblame de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, Los que aman odian. Hay una película hace muy poco tiempo con Franchella y Lopilato, ¿no? Sí, sí, sí. Un verano vino Silvina, escritora, con su pareja, Adolfo Bioy Casares. Estaba todo el médano, digamos, había una gran sudestada, una tormenta de arena, no podían salir del hotel. Igual el hotel tenía todo lo necesario como para autoabastecerse y ella, inspirada en ese ambiente y en ese paisaje de mucho viento, arena y solamente mar y bastante solitario, hace la novela Los que aman odian. Y bueno, en la película aparece el hotel en medio de una gran inmensidad de arena, es que Ostende era eso. Claro, bueno, vos sabés que, no sé dónde lo leí, pero decían que parecía como un buque. Bueno, Valeria en su libro, que es hermoso, dice el viejo Hotel Ostende era como un gran barco encallado en el medio de la arena, porque es así, vos asomabas tu cabeza por una de las ventanas y se veían médanos inmensos, pero el hotel tenía su propia panadería, caballerizas, molino, huertas. Realmente tiene una historia súper linda el hotel y rescato todo el valor y el contenido que tiene histórico en su arquitectura, en sus memorias, aparte también porque es ejemplo de una moda y la puesta en valor, ¿no?, de los actuales dueños. Bueno, Vane, esto para mí es totalmente nuevo, porque yo vine acá cuando vine a la casa de Robert, pero esto no estaba. Claro, porque es una obra bastante nueva, se terminó el año pasado, es una obra que hizo la Municipalidad de Pinamar. De hecho, también tenemos un nuevo cartel de señalética donde aparecen los principales atractivos históricos que están en esta zona rodeando el viejo Hotel Ostende. Y a la derecha, de acá, ya podemos ver a lo lejos un poquito de la casa de Robet, del fundador de Ostende. Y ahora lo que vamos a poder ver, si seguimos la pasarela, es la parte de atrás de la vivienda. Que la verdad es que tiene bastante deterioro y hay un fuerte interés de la comunidad para rescatar la casa y que sea obviamente patrimonio histórico. En algún momento también se pensó que podía llegar a ser un buen lugar para hacerse el museo. Hay que ver porque es propiedad privada y hay que consensuar, ¿no? Pero estaría buenísimo, creo que suceda, porque es la primera construcción
conjuntamente con la Rambla y en el muelle que se hace en Ostende. Don Julio Frondizi, Giulio en realidad, vino desde Italia a la Argentina en el año de 1890. Se casó acá, tuvo 14 hijos. De esos 14 hijos, él no quería que fueran albañiles como él y su padre, y quería que fueran universitarios. 3 lo lograron. Uno era Ricieri, el otro era Silvio y el otro era Arturo. Arturo, todos lo conocemos porque entre 1958 y 1962 fue presidente de la Nación. Había empezado a jugar al fútbol en el Club Almagro, en las inferiores, pero sufrió una lesión y entonces decidió interesarse por el periodismo y la política. Y claro, llegó a presidente de la Nación. ¡Epa! En el año de 1930, mucho antes de llegar a presidente, Arturo se va de vacaciones a Ostende y queda seducido por el lugar. En 1935 regresa, pero ya con el objetivo de construir una de las habituales casillas de madera que se hacían por entonces en la playa de Ostende y que estaban diseminadas por todo el lugar. Eran construcciones que se erigían rápidamente con el trabajo de 4 o 5 hombres, pequeñas, sencillas, y que cada mes de diciembre había que desenterrarlas a trabajo de pala para ocuparlas en el verano. Vamos a charlar con ella, vamos a llamarla. ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¿Cómo era el parentesco? Vos sos la sobrina de la mujer de Arturo. Claro. Decime, Elena era la mujer de don Arturo Frondizi, pero sí, también era la hija, ¿no? La hija también se llamaba Elena, por eso cuando se construyó la casa en 1935 no se le puso nombre. Ajá. Podés verlo en algunas fotos. Sí. Y en el año 37, que nació Elenita, a los pocos meses le pusieron su nombre. ¿Y acá vos veraneaste? ¿Acá vos venías? Sí, todos los veranos de mi infancia y de mi adolescencia. La casa originariamente fue emplazada unos 15 metros más atrás, pero fue tapada por la arena, entonces mira, hubo que desenterrarla y se corrió con caballos. Sí. Y quedó ahí. Después hubo otro episodio, sí, en el año, a fines del 49, que una subestada tremenda que terminó de romper el muelle. Claro. Y el mar arrancó la casilla, quedó sostenida solo por el caño de la bomba, y por eso está mirando al noreste. Ves que en realidad había sido construida de frente al mar. Y quedó así. Y nuestra nona dice que el mar puso la casita mirando a Italia. Las casillas de madera sobre pilotes fueron el soporte de urbanización del proyecto urbanístico de Ostende. Ajá. Porque como no era tan sencillo construir y demoraba y no se sabía cómo manejar la dinámica costera, el avance de la arena, a muchas personas que habían comprado sus lotes al proyecto de los belgas, se les permitía armar su casilla en la playa. Mi nono, José Fallonato, cuando los belgas lanzan el loteo de Ostende, sí, que compraba sin ver lo que comprabas. Sí. Entonces mi nono compró unos cuantos lotes y pasaron 20 años, cuando Arturo y Elena se casan, hacen su viaje de bodas, que realmente fue muy, muy pintoresco, porque vinieron en 2 autos y vinieron todos los jóvenes de la familia. No había una mensura, no había nada, ni había un mojón, no había calles abiertas, no había nada. Y surgió la idea de construir la casilla en la playa. Sí. La mayoría de las casillas, al terminar la temporada de verano, se desarmaban y se guardaban en el puesto Tokio o se llevaban en carros hasta Madariaga. Sí. En diciembre se volvían a armar. Pero esta fue, como claro, la familia no era de la zona, vivían en Buenos Aires,
fue la que quedó armada, y después unos cuantos comenzaron a dejar las casillas armadas. Que quedaron armadas. Ahora, esta es la última que queda original. El papá de Arturo, don Julio Frondizi, que era constructor, sí, la cortó todas las maderas en el fondo de su casa en Villa Urquiza. Y entonces la trajeron desarmada, tablita por tablita, y la armaron acá, toda con bulones y formada. Y los materiales los compró mi nono, Fallonato. Sí. Por eso decimos que es una obra en unión de benevolencia entre dos familias, es un símbolo de esa unión. Claro. Claro. Entre dos familias de inmigrantes italianos que realmente aportaron mucho a la construcción de esta nación. Acá está la familia, Ricardo Frondizi, Alberto Fallonato, Julio Frondizi, están todos, ¿no? ¿Vos estás? No, todavía no había nacido. ¿No habían nacido todavía? Todavía no había nacido. Estas fotos son de la década fundacional, son de entre 1935 y 1940 y algo. Estas fotos que están acá. Acá podés observar, están, bueno, mi padre, Frondizi padre, don Julio, Silvio Frondizi, sí, Arturo, sí, Elena, sí, y mi tía Ana. Hermoso. Y acá está, ves, ellos venían a estudiar y a pasar días en el medio de la nada. Claro. Acá habían llegado a Juancho en tren y luego con unas carretas que había preparadas para cruzar los grandes médanos, llegaban hasta la playa. Y acá está Ricieri, que fue rector de la universidad, sí, Arturo con su boina blanca radicheta, sí, mi padre de vuelta. Sí. La casa siempre la hemos mantenido nosotros. Tuvimos hace 2 años la arena hasta esta altura hasta la mitad de la pared, ¿no? Y bueno, todo eso lo hicimos, el salvataje, el retiro de la arena y rescatarla, y lo hicimos por supuesto con recursos propios. Fue muy difícil, muy costoso, y digamos, la colaboración de la municipalidad, a pesar de la responsabilidad que les compete en lo que pasó, porque sí, fue por mal manejo, fue prácticamente nula. Una de las grandes preocupaciones de los vecinos de Ostende es la poca atención y colaboración que ponen muchos funcionarios en la preservación del patrimonio histórico de la zona. Por ejemplo, la Casa Robet hoy está en manos privadas y poco se hace para declararla de interés municipal o provincial, por lo que muchos temen por su futuro. En la mayoría de los casos, la preservación de los bienes patrimoniales dependen pura y exclusivamente de la buena voluntad y economía de sus propietarios, con poca o ninguna colaboración estatal. Mercedes, quería curiosear con vos el tema del Museo Histórico de Pinamar. ¿En qué está? Si existe o no existe, y sobre la Casa Robet. Bueno, en cuanto al museo, no existe. Sigue existiendo la Asociación de Amigos del Museo, que ya cumplió sus 25 años, pero estuvimos funcionando con un pequeño local que nos prestaban a la vuelta del viejo Hotel Ostende. En el año 2009 quedamos definitivamente en situación de calle, y desde ese momento hasta hace 5 meses las cosas fueron itinerantes, nos prestaban un garage, nos prestaban un depósito, en general todos lugares que no eran óptimos para albergar objetos históricos. Claro. Y hace unos meses la municipalidad nos dio en préstamo un local para depósito en la terminal de ómnibus. Y al lado de ese depósito hay una sala que se va a hacer ahora una muestra que en realidad no está, es un requerimiento que nos hace el municipio de hacer esa muestra. Las cuestiones históricas, patrimoniales y aparte los ambientes naturales son de las cosas que preferencia uno. Sí, sí. Entonces es importante generar políticas turísticas de fidelización. Claro. Y precisamente el ambiente natural y el patrimonio son cuestiones que pueden apuntar a la fidelización turística.
Pasear por Ostende conociendo su historia indudablemente ya no será lo mismo. Nos vamos del lugar con mucho más para contarte y sabiendo que la sensación cuando vuelvas ya no será la misma. Los que amamos viajar conocemos que en cada viaje uno se lleva una partecita del lugar y que cuando vuelve, esa experiencia, ese mismo lugar, ya no son iguales. El regreso es mejor y estamos listos para llevarnos una parte más que quedará alojada en nuestra memoria y claro, completará una bella y certera fotografía de ese sitio elegido.